Le damos la bienvenida a Enrique de Marchena, pasado presidente de Azonadores y miembro actual del comité consultivo de esa Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Buenos días, queremos comenzar la entrevista brindándole un café, ¿qué le parece? Con mucho gusto, y más si es Santo Domingo. Sí. Ese mismo. Gracias. Aquí no somos locos. Bueno. ¿Verdad? Bueno, aquí había que desarrollar el turismo. Recuerdo todavía que la gente decía, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Don Ángel Miolán fue el que comenzó. El primer grupo de turistas que vino aquí fue un grupito de puertorriqueños que él gestionó que vinieran y los atendieron muy bien y todo eso. Y bueno, se dieron incentivos, el turismo se desarrolló, pero el turismo dominicano hoy día es una potencia, una verdadera potencia. Entonces, ¿por qué sigue necesitando incentivos si ya es una realidad sólida? Vamos a ver. Esa fue una pregunta para mí, Uchi. Para ti. Para mí, magnífico. Yo quisiera irme un poco hacia atrás. La ley de incentivo turístico de la República Dominicana es del año 2001. Yo para esta intervención, este programa, hice una revisión de todas las clasificaciones definitivas otorgadas por el Ministerio de Turismo entre el año 2002 y septiembre del año 2021. Es decir, que hice una revisión de aproximadamente 19 años. El resultado de esa revisión es que en ese periodo de 19 años se han aprobado 445 proyectos con clasificación definitiva, lo cual no significa que se hayan hecho la totalidad, pero yo me atrevería a decir que un alto porcentaje han sido ejecutados. Y en esos 445 proyectos, ¿a qué cantidad de dinero ha renunciado el Estado Dominicano? Mira, esa cifra no la tengo, como te dije, tampoco tengo la cifra exacta de cuántos proyectos se han ejecutado esos 445, pero sí te puedo decir que al año 2019 la aportación de inversión extranjera que había hecho el turismo a la República Dominicana era de alrededor de 5.500 millones de dólares y que a esta fecha se estima que anda por los 7.500 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector turístico. Entonces, yéndonos un poco a lo que fue la génesis de la ley tuvo tres propósitos. La ley tuvo por propósito el desarrollo de polos de escaso desarrollo, valga la redundancia, el desarrollo de nuevos destinos turísticos y una oferta turística complementaria que no existía. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacer, ¿no ha sido la ley exitosa? Pues yo diría que sí, que la ley ha sido muy exitosa, como podemos ver. Por ahí comencé. Exactamente. Diciendo que somos una potencia. Somos una potencia, bueno. Somos la principal potencia en materia de turismo en el Caribe y Centroamérica, con la excepción, si tú quieres, del Caribe mexicano. O sea que después de México, el país mejor ubicado en términos turísticos en toda la región es la República Dominicana. Pero no solamente eso, esa ley lo que ha traído por consecuencia y en línea con lo que tú señalabas es lo siguiente. Tenemos una planta hotelera moderna que es sumamente competitiva y que es ejemplo en toda Latinoamérica. Y yo creo que eso es sumamente importante. Y tenemos una oferta turística complementaria que es de envidia. Nosotros tenemos cerca de 30 campos de golf en la República Dominicana, en estos 42.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos alrededor de 6 o 7 marinas sumamente exitosas. Tenemos 5 aeropuertos internacionales de primera categoría. Tenemos parques temáticos que no existían en la República Dominicana hasta que llegó la ley. Y algo que te quiero llamar la atención es a lo siguiente. Si tú me preguntas, Enrique, ¿cuál es la composición de esos 445 proyectos? Te diría que la composición es alrededor de lo siguiente. El 50%
de esos proyectos aprobados con clasificación definitiva son proyectos turísticos inmobiliarios. Del 50% restante, alrededor de un 33% son proyectos hoteleros y un 17% son proyectos de oferta complementaria. Pero también algo interesante, y eso es fruto de análisis, es que un alto porcentaje, alrededor de 273 proyectos de los 445, corresponden al área de Catcana, Punta Cana, Bávaro, Miches, todo lo que llamaríamos el este profundo. Pero que ciertamente la ley también ha tenido éxito en el sentido de que se ha distribuido, se ha regado, a pesar de lo que yo entiendo son dificultades propias, y haré mención de eso en unos minutos, de por qué no ha habido una mayor expansión del turismo en la República Dominicana. Pero decía que ciertamente eso ha contribuido al desarrollo de destinos turísticos que simplemente no existían. Y te pongo un caso en particular. A raíz de esta iniciativa de desaparecer todas las leyes de exención de impuestos en la República Dominicana, la provincia de María Trinidad Sánchez tiene 10 proyectos aprobados con clasificación definitiva. Y si tú haces una revisión de esos proyectos, te das cuenta de que son todos proyectos de alta gama, de gran dimensión. Cuando ustedes ven que una figura como Michael Jordan y un sinnúmero de celebridades vienen a la provincia de María Trinidad Sánchez, que hoy vive mayormente del sector turístico, vienen a proyectos que se han desarrollado ahí, como es el proyecto de Playa Grande, como es el proyecto de Amanera, el exquisito campo de golf que tienen, vienen a disfrutar de las playas que existen en esa provincia, de las lagunas que existen, etcétera, etcétera. Entonces, te doy ese ejemplo de un destino que no existía y que hoy está ciertamente en vías de desarrollo como destino turístico y con mucho éxito. Pero mi pregunta, Enrique, es la siguiente. Vamos a hacer una comparación. Hay un bebé que perdió a sus padres y los vecinos dicen, pero hay que alimentar a ese niño, hay que criarlo, vamos a adoptarlo, denle mucha leche, denle mucho mangú, bueno, y se nutre, y el muchacho crece sano, y resulta que ya ese muchacho es un hombre fuerte, ¿verdad? Y bien instruido. ¿Le vamos a seguir dando la leche y el mangú? Eso es una excelente pregunta. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que creo yo que pasa con el turismo. Se alimentó cuando lo necesitaba, pero creció y se ha convertido en un gigante, exitoso por demás. Entonces, ¿por qué el Estado debe seguir haciendo sacrificios para que crezca uno que ya es un gigante? Eso es lo que yo llamaría una pregunta multidimensional, porque nosotros tendríamos que analizarla con extremo cuidado y tendríamos que hacer una fina cirugía para determinar qué hacemos. Eso no puede ser algo que se discuta fruto de repentismos y de situaciones, sino que debe ser fruto del debate. Y si yo tengo algún propósito aquí, es realmente iniciar un cuidadoso estudio de la Ley 158.01, para sí se va a hacer algún tipo de recorte, sea con conciencia y con extremo cuidado. Yo te digo lo que es mi posición, vamos a decir que muy personal. Yo entiendo que la ley de lo que ha adolecido en ocasiones es de una gerencia cuestionable, y te doy varios ejemplos. Por ejemplo, la ley 158.01 no contempla la aprobación de aeropuertos, y ninguno de los 3 aeropuertos que operan privados que operan en República Dominicana gozan de los incentivos de la ley 158.01. Sin embargo, en el último año del presidente Medina se aprobó un proyecto de aeropuerto y se le otorgaron 4.408 millones de pesos de incentivos fiscales, pese a tener un informe del Ministerio de Hacienda que decía que el proyecto no era sostenible financieramente si no era con los incentivos. Entonces, fíjate que ese es un caso extremo.
Es un caso en donde se aprobó un aeropuerto a sabiendas de que el aeropuerto no era sostenible sin incentivos fiscales. Pero me voy más allá. Tampoco, en mi opinión, se deben de otorgar incentivos a proyectos estrictamente inmobiliarios, porque si son estrictamente inmobiliarios y no tienen un componente hotelero o no tienen un componente de oferta turística complementaria, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú le estás otorgando 15 años de incentivos fiscales a alguien que va a desarrollar un proyecto para venderlo. Eso es una labor de simple especulación. Ni siquiera necesita los incentivos para el impuesto sobre la renta. Se está beneficiando del incentivo sobre el pago del derecho de propiedad. Entonces, eso no me hace ningún sentido. Lo tercero que te digo en una gerencia adecuada de la ley es lo siguiente. La planta hotelera, por ejemplo. La ley contempla que tú puedes hacer renovaciones una vez vencidos, se te vayan a vencer los 15 años de incentivos fiscales, que ciertamente tú puedes hacer renovaciones que pueden ser total o pueden ser parcial, y la ley lo establece. Bueno, si tú haces una renovación total, tú estás entrando en un nuevo ciclo, es como si tú estuvieras empezando de nuevo, y yo entiendo que eso es algo que se debe contemplar y hacerlo con seriedad, por lo que yo te decía, porque nosotros tenemos una planta hotelera altamente competitiva, y yo creo que debemos de mantenerla, y esa es parte del éxito nuestro. Enrique, pero entonces tú estás planteando que por más que se haya desarrollado el turismo en la República Dominicana, siempre habrá que darle incentivos. No, yo no estoy planteando eso, y qué bueno que tú hiciste la pregunta. Yo sí te digo lo siguiente: Pedernales, como ejemplo, no se va a desarrollar, en mi opinión, sin la ley de incentivos. Y si tú me dices, Enrique, pero no debería de replantearse cuál es la situación de Catcana, Punta Cana, Bávaro, por ejemplo, o sí, yo pienso que eso se pudiera replantear. O sea, ¿hasta dónde ellos necesitan incentivos? ¿Hace falta incentivos para precisamente eso que te decía de la renovación? Yo no he tomado posición sobre eso. No he tomado posición sobre eso porque para eso viene el análisis. Lo que quiero que tú sepas como parte del análisis es lo siguiente: nosotros no estamos solos. Si existe una industria en República Dominicana que es una industria abierta al mundo, se llama el turismo. Y quiero decirle que a raíz del éxito de la ley 15801 en República Dominicana, no solamente los 5 países de Centroamérica, Panamá, Jamaica, México, Puerto Rico, Colombia, citando ahí rápidamente 8 o 9 ejemplos, adoptaron leyes similares a la nuestra, con lo cual nosotros tenemos un tema de competitividad. Entonces, en respuesta a tu pregunta, lo que yo te estoy diciendo hoy es lo siguiente: nosotros, lo que son las vías de desarrollo de la República Dominicana, desarrollo económico, social, nosotros no podemos cortarlo. Nosotros ciertamente siempre tendremos el derecho de hacer un análisis cuidadoso de todo eso. No solamente tenemos que tomar en cuenta el tema de competitividad, sino que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles han sido los aportes, por ejemplo, del sector turístico del año 2009 al 2019. ¿Y por qué traigo esa fecha? Muy sencillo, porque el último año de desarrollo total del sector fue el 2019, en el 2020 entramos en la pandemia. ¿Y qué te dice a ti un estudio que hizo Analítica para el Banco Popular y Azonadores? Ese estudio te dice, por ejemplo, lo siguiente, Ucho. Te dice que por cada peso que el Estado ha invertido en gasto tributario para el sector turístico, la cadena de valor del sector turístico le ha producido 9. Eso es lo que significa que por cada peso de sacrificio fiscal se producen 9. ¿Qué más te dice? Te dice que en ese periodo de 2009 al 2019 nosotros hemos producido 575,000 empleos en República Dominicana. También te dice que el sector más dinámico en inversión extranjera en República Dominicana es el sector turístico. Entonces, esos son rápidos ejemplos. Te digo que los 2 sectores que se recuperaron más rápido en la economía dominicana, por mucho más el sector de zona franca que el sector turístico, pero los 2 que se recuperaron más rápido fueron zona franca y turismo. Y si tú te buscas, por ejemplo, las estadísticas de finales del último trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021, tú vas a encontrar
que la mayor inversión extranjera que hubo en República Dominicana fue la proveniente del sector turístico. Entonces, de nuevo, lo que te quiero decir es que cualquier análisis que se vaya a hacer tiene que ser cuidadoso, porque por una parte, como yo afirmé, es mi creencia de que Pedernales no se desarrolla sin exenciones impositivas, y eso lo uso como ejemplo, pero bien pude haber dicho Miches, te pude haber dicho lo mismo, y ciertamente te digo que nosotros bien pudiéramos hacer ajustes en la ley, sobre todo, como te decía, en la parte de gerencia y en la parte de renovación de la planta hotelera o incluso del proyecto de oferta turística complementaria. Pero, bueno, usted habla de un turismo desarrollado que fue capaz de sobreponerse rápido en términos de la pandemia y demás, y hay zonas plenamente desarrolladas, eso nunca nadie lo duda. Entonces, ¿por qué tendría República Dominicana que seguir dando incentivos, sobre todo en esos lugares? Vamos a poner la zona de la Altagracia y demás, podríamos entender Pedernales, que está comenzando, pero ¿por qué? Porque se ve como un buen negocio. ¿Cómo se le explica a la gente eso? Mira, la ley, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la ley de exención impositiva nuestra establece 15 años. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tienen derechos adquiridos los proyectos, esos 445 proyectos que yo señalé ya tienen derechos adquiridos. Donde nosotros nos estaríamos ubicando es qué hacemos con la inversión extranjera y nacional que vaya a llegar al sector turístico. ¿Qué nosotros queremos hacer? Regresamos nosotros a donde inició la ley. Regresamos a que queremos hacer los mayores esfuerzos en la zona de escaso desarrollo turístico. Nos vamos a darle un tratamiento distinto a lo que sea nuevo desarrollo. Entendemos que esos nuevos desarrollos en zonas que están ya desarrolladas no requieren de 15 años y debe de ser un tiempo menor. Entonces lo que te estoy diciendo es que esto es un análisis que hay que hacerlo con mucho cuidado, que no es un tema tan sencillo. Lo primero que hay que entender, repito, lo primero que hay que entender es que si nosotros hacemos hoy, si nosotros derogáramos, o sea, nos volvimos locos y derogamos la ley de incentivos turísticos en el día de hoy, lo que estamos haciendo es afectando el futuro, no el presente. Bueno, pero es que la pregunta y el cuestionamiento, todavía no me siento satisfecho de las inquietudes que he expresado aquí. Es que, primero, reconozco que ha sido exitoso. Eso es innegable. La primera fuente de entrada de divisas de la economía dominicana es el turismo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que seguir haciendo sacrificios si ustedes han sido tan exitosos? Todavía yo no lo he entendido eso. No te es suficientemente buena la respuesta que yo te di de que por cada peso que invierte el Estado, recupera 9. Sí, y por cada peso que invierte el Estado, ¿cuántas ganancias tiene el sector? Pero tú le vas a poner atención a la ganancia de un tercero, no a la tuya. No, al sacrificio del Estado. Porque la ganancia... Al sacrificio del Estado para bien de un sector que ya gana lo suficiente, que recibió una ayuda que fue correcta en su principio, pero que uno entiende que no puede ser para toda la vida. El primero que tiene la misma pregunta que tú soy yo, o sea que yo no quiero que tú me entiendas como un opositor, pero yo quiero que partamos de lo mismo. Sacrificio no hay ninguno, porque ojalá yo en mi negocio particular, en mi firma de abogados, por cada peso que yo invirtiera, yo recuperara 9. Yo me estaría fijando en los 9 y no en el 1, que es lo que yo te he tratado de decir. Pero yo te he dicho a ti que ciertamente es válido hacer un análisis, por ejemplo, de la situación de lo que llamamos el este profundo, para no repetir los mismos nombres. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque muchas partes del este profundo ya están definitivamente desarrolladas. Pero es un análisis que tiene que ser un análisis cuidadoso, porque también lo que tú pudieras decir es, bueno, ¿y cuál va a ser la situación cuando esa planta hotelera se haga añeja? Entonces nosotros vamos a decir no, que es la pregunta tuya. Nosotros pudiéramos bien decidir no, pero nosotros le dimos 15 años de incentivos fiscales. Si ellos no son capaces
de reinvertir en que su planta hotelera Eso mismo. sea de primera, posiblemente no sea acertado darle incentivos. Eso mismo es lo que yo estoy Bueno, diciendo. pues yo te estoy diciendo que ese tipo de análisis, yo lo invito. Lo que yo no puedo sostener es que un buen día cualquier persona se le puede ocurrir que este es un tema tan sencillo, tú llevarte cualquier ley de incentivo en República Dominicana de un plumazo. Ah, bueno, claro, todas juntas al mismo tiempo con el criterio que lo hicieron los senadores, nadie está de acuerdo con eso, evidentemente, porque fue una reacción a un cuestionamiento específico de unos beneficios que ellos tienen, se vio como una rabieta, pero al margen de eso, el tema está sobre la mesa y por eso quisimos preguntarle. Ahora bien, usted cuando valora, por ejemplo, el impacto, yo pienso en la provincia de la Altagracia. Yo no concibo que la provincia de la Altagracia, que es el polo turístico más importante de República Dominicana, tenga la deficiencia en todos los servicios que tiene para la ciudadanía en general. La Altagracia hasta hace poco no tuvo ni siquiera un hospital. Yo sé que esa es una función pública, pero uno se pregunta a veces el impacto social que tiene cuando una provincia está creando riquezas, en este caso creando riquezas como la del turismo, en la calidad de vida de la gente. No sé, usted conoce mucho más que nosotros, ha estado involucrado en organizaciones que tienen el liderazgo del turismo en República Dominicana, pero eso que llama responsabilidad social, ¿cómo usted valora ese impacto, digamos, ese crecimiento que aquí ha sido cuestionado para la economía toda, pero en el sector turístico específicamente? Mira, yo te doy 3 respuestas rápidas. Primero, hay quienes han dicho que debería de ir un monto del gasto público dirigido a las provincias en función de lo que ellas le generan al Estado. O sea, que lo que están pidiendo es que esas provincias que generan mayores flujos de impuestos tengan un mayor gasto social. Segundo, como sabemos, tú hablaste de la zona este del país, ahí hay grupos económicos que han entendido que su labor única no es generar riqueza, sino que han invertido mucho y de manera valiosa en la parte social. Y lo tercero que te digo es que ciertamente como ciudadano, a veces me apena que proyectos importantes, como es el proyecto del acueducto de la zona este del país, se hayan hecho esfuerzos de años y todavía no haya sido posible que el Estado Dominicano y el sector privado lo lleven a cabo, cuando ahí tenemos un serio problema de salinización de agua. Bueno, qué pena que no se nos acabó el tiempo, no nos pasamos, pero es que el tema es muy interesante.